Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula semanal de economía. Y en esta ocasión, pues tenemos que seguir hablando del tema Rusia-Ucrania, pero en vez de comentar un poco de dónde viene el conflicto, ahora me gustaría platicar un poco de qué impactos podría tener sobre la economía, especialmente sobre el crecimiento, inflación y los bancos centrales, tanto en México como en Estados Unidos. Primero, el impacto más evidente es sobre la inflación. Recuerden que Ucrania y Rusia son principalmente exportadores de materias primas. Rusia más enfocado a la parte de energéticos, Ucrania más enfocado a la parte de alimentos, específicamente cereales como el trigo. Pero no solo son esos dos productos que son los que más se han mencionado en general en los medios de comunicación, sino que Rusia también es proveedor de metales preciosos y que son utilizados en el sector industrial, como puede ser el paladio y el platino, que también hemos visto avances importantes en los precios de estos commodities. Entonces, si a esto le sumamos lo que recientemente ha dado a conocer Estados Unidos y la Unión Europea, donde como parte de las sanciones están excluyendo a algunos bancos de Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT. Este es un sistema a través del cual cuando un exportador de Rusia vende, por ejemplo, petróleo, a través de SWIFT recibe el pago internacional y entonces tenemos un flujo constante de operaciones. Si ahora estos bancos y estos productores no pueden recibir pagos desde el exterior, esto lo que hace es que pues no pueden exportar a la misma velocidad. En teoría pueden seguirlo haciendo, dado que no hay ninguna sanción sobre la comercialización de materias primas, sin embargo, sucederá a un ritmo mucho más bajo. Entonces, si disminuyen las materias primas que exportan esta región del mundo, Ucrania y Rusia, lo que genera es presión sobre el resto de las materias primas a nivel global y entonces esto se transmite hacia la inflación, ¿no? Entonces, si bien esperamos que la inflación toque puntos más altos por ahí de febrero, marzo, a tasas anuales, pensamos ahora que el regreso va a ser mucho más lento del que teníamos anticipado. No van a alcanzar las inflaciones a reducirse a los objetivos de los bancos centrales. En México es más probable que se quede arriba del 5%, en Estados Unidos arriba del 4%, incluso pegada al 5%. Aún no hemos acabado de estimar completamente estos efectos, dado la complejidad que hay al momento de realizar los modelos, pero en general estamos teniendo una visión mucho más negativa de un regreso bastante lento de la inflación. Ahora, uno podría pensar, si la inflación se va a quedar elevada, pues entonces los bancos centrales tienen que subir tasas rápidamente. Y la respuesta es no, no del todo completamente cierto. La razón es que al mismo tiempo que estamos viendo mayores presiones sobre la inflación, estamos viendo menores presiones de crecimiento a nivel global. Es decir, con todas estas afectaciones que habrá en el comercio internacional y el incremento de las materias primas, lo que esperaríamos sería menores expectativas de crecimiento de mediano plazo. Esto ya comienza a verse reflejado en el mercado. Por ejemplo, si uno ve las tasas de 10 años gubernamentales, que típicamente empiezan a incorporar expectativas de crecimiento de muy largo plazo. En los Estados Unidos, hace una semana estaba en 2%, ahora está en 1.7%, muy cerca de nuestra expectativa que teníamos para el cierre del 2022 de 1.8%. Entonces, el mercado está comenzando a contemplar más inflación, pero menos crecimiento. Y en ese contexto, el papel de los bancos centrales de países desarrollados, sobre todo de la Reserva Federal, es ser un administrador de riesgos. Entonces, si ya tenemos volatilidad en los mercados internacionales por todo este tema del enfrentamiento bélico, subir las tasas de forma muy acelerada solo elevará la volatilidad y creará un poco más de problemas en la economía, ¿no? Entonces, para evitar eso, los bancos centrales como la Fed van a seguir subiendo tasas, me parece que sí, pero a un ritmo mucho más lento del que el mercado estaba esperando. Y eso lo hemos reflejado rápidamente en las probabilidades que nos está dando a conocer el mercado. Hace apenas una semana, el mercado anticipaba que casi con una probabilidad del 80%, la Reserva Federal incrementara 50 puntos base su tasa de referencia en la reunión del 16 de marzo. A raíz de los conflictos militares, esto se ha dado vuelta rápidamente y ahora esa probabilidad de un incremento de 50 puntos base es apenas del 6%, mientras que la probabilidad del 94% es que solo suba tasas en 25 puntos base. Es decir, el mercado está comenzando a anticipar que la Fed sí subirá tasas, pero a un ritmo muy, muy lento, y también comienza a ponerse en duda el que los bancos centrales, por ejemplo, Europa, vayan a comenzar a retirar las medidas de liquidez que han estado dando desde el inicio de la pandemia, pues justamente por toda esta volatilidad que están experimentando las economías de los países. Entonces,
En resumen, podríamos decir que los conflictos de Rusia y de Ucrania se están traduciendo al resto del mundo en mayores presiones para que la inflación se quede arriba, menores expectativas de crecimiento en el mediano plazo y un camino mucho más lento para los bancos centrales de países desarrollados. Y en ese contexto, lo que hemos visto en los mercados locales aquí en México es que si hay una región del mundo que exporta commodities y en estos momentos tiene presiones bélicas, como es Europa del Este, los inversionistas comienzan a ver a las economías de Latinoamérica como bastante atractivas, ya que no tenemos este conflicto y somos un buen sustituto de exportación de materias primas. Por ello, hemos visto la bolsa en México que ha estado subiendo, no ha salido tan afectada por todos estos temas del conflicto. La otra es que si los bancos centrales de países desarrollados mantendrán las tasas bajas por un largo periodo de tiempo, entonces el que los bancos centrales de países emergentes hayan subido tasas ya desde mediados del año pasado crea un diferencial importante entre las tasas de aquí en México y Estados Unidos, y eso vuelve atractiva a la moneda local, y por eso hemos visto el tipo de cambio resistir en torno a los 20.50, aún y cuando se activó todo este riesgo del conflicto. Y finalmente, para Banxico, pues pensamos que vamos a seguir viendo la tasa de referencia subir, la inflación no va a ceder tan rápido y pensamos que Banco de México, dado las últimas minutas de política monetaria que se publicaron, tiene el firme objetivo de mantener ancladas las expectativas de inflación y por ello seguirá subiendo las tasas de referencia. Si quieren conocer en específico todos estos pronósticos que vamos a estar publicando en los próximos días y los impactos que todo esto puede tener en los mercados, por favor lean nuestros reportes y si no los tienen, pídanlo a su asesor. Muchas gracias a todos y buen día.